Hola experts, ¿qué es el entrelazamiento cuántico? Cuando hablamos de entrelazamiento cuántico estamos hablando de una propiedad cuántica de la mecánica cuántica para establecer que dos átomos están unidos de alguna forma en sus estados. No importa el espacio de diferencia que tengan, la distancia en cualquier distancia que tengan en el universo, incluso puede tener todavía la unión de esos estados. Y esto se utiliza para hacer computación cuántica, computadoras cuánticas. En entrelazamiento cuántico, Quantenverse Krauskon, originalmente en alemán, es una propiedad predicha en 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen en lo sucesivo EPR, en su formulación de la antigua paradoja EPR. El término fue introducido en 1935 por Erwin Schrödinger para describir un fenómeno de mecánica cuántica que se demuestra en los experimentos cuya relevancia para la física teórica no se comprendió bien inicialmente. Un conjunto de partículas entrelazadas, en su término técnico en inglés, entangled, no pueden definirse como partículas individuales, son con estados definidos, sino como un sistema con una función de onda unida para todo el sistema. El entrelazamiento es un fenómeno cuántico sin equivalente clásico, en el cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados espacialmente. Esto lleva a correlaciones entre las propiedades físicas observables. Por ejemplo, es posible enlazar dos partículas en un solo estado cuántico de spin nulo, de forma que cuando se observe que una gira hacia arriba, la otra automáticamente recibirá una señal y se mostrará girando hacia abajo, pese a la imposibilidad de predecir, según los postulados de la mecánica clásica, qué estado cuántico se observará. Esas fuertes correlaciones hacen que las medidas realizadas sobre un sistema parezcan estar influyendo instantáneamente en los otros sistemas que están entrelazados con él, y sugieren que alguna influencia se tendría que estar propagando instantáneamente entre los sistemas a pesar de la separación entre ellos. No obstante, no parece que se pueda transmitir información clásica a la velocidad superior a la de la luz mediante el entrelazamiento, porque no se puede transmitir ninguna información útil a más velocidad que la de la luz. Solo es posible la transmisión de información usando un conjunto de estados entrelazados en conjugación con un canal de información clásico, también llamado teleportación cuántica. Más, por necesidad de ese canal clásico, la información útil no podrá superar la velocidad de la luz. Están hablando de información útil para hacer un análisis de la información, pero también puede haber una teleportación cuántica que no se pueda analizar la información y se haga más rápido que la luz. El entrelazamiento cuántico fue en un principio planteado por sus autores, Einstein, Podolsky y Rosen, como un argumento en contra de la mecánica cuántica, en particular con vistas a probar su incomprensión, puesto que se puede demostrar que las correlaciones predichas por la mecánica cuántica son inconsistentes con un principio del realismo local, que dice que cada partícula debe tener un estado bien definido sin que sea necesario hacer referencia a otros sistemas distantes. Con el tiempo se ha acabado definiendo como uno de los aspectos más peculiares de esta teoría, especialmente desde que el físico norirlandés John S. Bell dio un nuevo impulso a este campo en los años 60 gracias a un refinado análisis de la sutileza que involucra el entrelazamiento. La propiedad matemática que subyace a la propiedad física del entrelazamiento es la llamada no separabilidad. Además, los sistemas físicos que sufren entrelazamiento cuántico son típicamente sistemas microscópicos. Casi todos los que se conocen de hecho lo son, pues según se entendía, esta propiedad se perdía en el ámbito macroscópico debido al fenómeno de la decoherencia cuántica. Sin embargo, más recientemente, un experimento ha logrado el citado entrelazamiento de diamantes milimétricos, llevando así este fenómeno al nivel de lo macroscópico.
El entrelazamiento es la base de tecnologías en fase de desarrollo, tales como la computación cuántica y la criptografía cuántica, y se ha utilizado en experimentos de teleportación cuántica. En la computación cuántica se va a utilizar fibra óptica, entonces se va a utilizar la luz. Entonces no puede ir más rápido que la luz una teleportación cuántica en la computación cuántica. Pero en teoría se puede hacer más rápido. Ahora, la teoría de la relatividad no permite que sea más rápido que la luz. Así que por eso que es que no se terminan de congeniar las dos teorías, la teoría clásica y la teoría cuántica, porque la teoría cuántica dice que a cualquier velocidad, si es la velocidad de la luz, va a tener información que sea analizable. Pero si es más rápido que la velocidad de la luz, no hay canales de información que nosotros podemos utilizar en este momento. La humanidad no tiene un canal de información más rápido que la luz, así que no se puede analizar. Pero según la mecánica cuántica se puede, no importa que esté a miles de millones de años luz, o cientos de miles de años luz, o decenas de miles de años luz, igualmente van a estar entrelazados según la mecánica cuántica. Pero la computación cuántica tiene una limitación, que es un canal clásico, que es la luz, que es la fibra óptica. Motivación, antecedentes históricos. En el contexto original, el artículo EPR, el entrelazamiento cuántico, se postula como una propiedad estadística del sistema físico formado por una pareja de electrones que provienen de una fuente común y están altamente correlacionados debido a la ley de conservación del momento lineal. Según el argumento de EPR, si transcurrido un cierto tiempo desde la formación de este estado de dos partículas realizásemos la medición simultánea del momento lineal en uno de los electrones y de la posición en el otro, habríamos logrado sortear las limitaciones impuestas por el principio de incertidumbre y de Heisenberg, de incertidumbre de Heisenberg, a la medición de ambas variables físicas, ya que la alta correlación nos permitiría inferir las propiedades físicas correlativas de una partícula, posición o momento respecto a la otra. Si esto no fuera así, tendríamos que esperar que ambas partículas transmiten simultáneamente, instantáneamente. Tenemos que aceptar que ambas partículas transmiten instantáneamente algún tipo de perturbación que a la larga, cuando se recopilan los datos estadísticos, tendría el efecto de alterar las distribuciones estadísticas de tal forma que el principio de Heisenberg quedase salvaguardado, haciendo más indefinida la posición de una de las partículas cuando se mide el momento lineal de la otra y viceversa. Es importante señalar que los términos simultáneamente e instantáneamente que acabamos de usar no tienen en realidad significado preciso dentro del contexto de la teoría de la relatividad especial, que es el esquema universalmente aceptado para la representación de sucesos espacio-tiempo. Hasta ahora debe interpretarse, por lo tanto, que las mediciones antes mencionadas se hacen en un intervalo temporal tan breve que es imposible que los sistemas se comuniquen con una celeridad menor o igual que la establecida por el límite que impone la velocidad de la luz y la velocidad máxima de propagación de las interacciones. La relatividad es la teoría más aceptada y es la que se utiliza, la que se aprende en el colegio. Esa es la que todos sabemos, los que hemos pasado en el colegio, bachillerato, universidad. Y luego en los posgrados se enseñan mecánica cuántica, y ahora se está analizando otra teoría que se llama la teoría de cuerdas, que es la de Stephen Hawking, que se cree que los átomos están divididos lo más mínimo en cuerdas. Un átomo, si se ve con un microscopio mucho más potente, se deberían ver cuerdas, según esa teoría. Cuerdas como enlazadas, como si tuviese, y entonces el átomo pareciera que estuviese vibrando en la cuerda.
cuerdas que vibran, por eso que todo está en movimiento. Planteamiento actual de términos de fotones, en términos de fotones. Hoy día se prefiere plantear todas las cuestiones relativas al entrelazamiento usando fotones en lugar de electrones como sistema físico a estudiar y considerar sus espines. Ya va. A estudiar y considerando sus espines como variables físicas a medir. El motivo es doble. Como una parte es experimentalmente más fácil de preparar estados coherentes de dos fotones o más altamente correlacionados mediante técnicas de conversación paramétrica de la baja a la baja que preparan estados de electrones o núcleos de átomos, en general materia leptónica y bariónica, de análogas propiedades cuánticas. Y por otra parte es mucho más fácil hacer razonamientos teóricos sobre un observable de espectro discreto como el spin que sobre uno de espectro continuo como la posición y el momento lineal. De acuerdo con el análisis estándar de entrelazamiento cuántico, los fotones partículas de luz que nacen en una misma fuente coherente estarán entrelazados, es decir, ambas partículas serán la superposición de dos estados de dos partículas que no se pueden expresar como el producto de estados respectivos de una partícula. En otras palabras, lo que le ocurra a uno de los dos fotones influirá de forma instantánea a lo que le ocurra al otro, dado que sus distribuciones de probabilidades están indisolublemente ligadas con la dinámica de ambas. De hecho, parece burlar el sentido común ha sido comprobado experimentalmente e incluso se ha conseguido entrelazamiento triple en el cual se entrelazan tres fotones. Formación matemática, la no separabilidad. Desde el punto de vista matemático, la no separabilidad se reduce a que no es posible factorizar la distribución de probabilidad estadística de dos variables estocásticas como producto de distribuciones independientes respectivas. Esto es equivalente a la condición de dependencia estadística, no independencia de ambas variables. Para cualquier sistema físico que se halle en un estado puro, la mecánica cuántica postula la existencia de un objeto matemático denominado función de onda, que codifica todas las propiedades físicas en forma de distribuciones de probabilidad de observar valores concretos de todas las variables físicas relevantes para la descripción de un estado físico. Dado que en mecánica cuántica la distribución de probabilidad de cualquier observable X se obtiene en notación de Dirac como el producto que vemos aquí. Cualquier estado de dos partículas que se exprese como una superposición lineal de dos o más estados que no sea factorizable como producto de estado independiente hará que las distribuciones de probabilidad para observables de ambas partículas sean en general independientes. Visto así, parecería que la condición de entrelazamiento sería la más común. De hecho, la factorizabilidad de los estados la menos habitual. El hecho de que no sea así es que la mayoría de los estados que observamos en la naturaleza son estados mezclas estrictos. Está el estado singlete, estados de más de dos fotones, intercambio de entrelazamiento. El intercambio de entrelazamiento hace posible enredar dos partículas sin que éstas hayan interactuado previamente vía intercambio de entrelazamiento. Hoy en día se buscan aplicaciones tecnológicas para esta propiedad cuántica, una de ellas llamada teleportación de estados cuánticos. Si bien parece existir limitaciones importantes a lo que se puede conseguir en principio con dichas técnicas, dado que la transmisión de información parece ir ligada a la transmisión de energía, lo cual en condiciones superlumínicas implicaría la violación de la causalidad relativista. Es preciso entender la teleportación de estados cuánticos. Está muy lejos que la teleportación de estados cuánticos está muy lejos de parecerse a cualquier concepto de teleportación que se puede extraer de la ciencia ficción y fuentes similares. La teleportación cuántica sería más bien un cálculo exacto transmitido instantáneamente dentro de las restricciones impuestas por el principio de relatividad especial del estado atómico o molecular de un grupo muy pequeño de átomos.
Piénsese si las dificultades para obtener fuentes coherentes de materia leptónica son grandes, aún lo serán más si se trata de obtener fuentes coherentes de muestras macroscópicas de materia, no digamos ya un ser vivo o un chip con un estado binario definido. Por poner un ejemplo, el estudio de los estados entrelazados entre gran variedad en la disciplina conocida como la computación cuántica, cuyos sistemas se definirán por el entrelazamiento. Secuencia histórica. Luego de establecer la primera versión de la mecánica cuántica, Werner Heisenberg propone el denominado principio de indeterminación de Heisenberg, que describe cuantitativamente la limitación de la exactitud con que pueden medirse simultáneamente variables tales como posición y cantidad de movimiento, o bien energía y tiempo. Lo sorprendente del caso es que esta imposibilidad no se relaciona con la aptitud del hombre para realizar mediciones, sino sería la indeterminación inherente a la realidad física. En esa época, década de los 20, comienzan las discusiones entre Albert Einstein y Niels Bohr. El primero supone que subyacente a las probabilidades que aparecen en las ecuaciones de la mecánica cuántica existen variables subcuánticas o variables ocultas que permitirán alguna vez establecer una descripción determinista del mundo cuántico. Por lo contrario, Bohr estimaba que las probabilidades eran el aspecto predominante del último peldaño de la escala atómica. En 1932 aparece un artículo de John von Neumann en el que demuestra a nivel teórico la imposibilidad de que existan variables ocultas como sustento del mundo atómico. Y en 1935 aparece el artículo de Einstein-Podolsky-Rosen, que sería luego conocido como la paradoja EPR, en la cual se pretende demostrar que el principio de indeterminación de Heisenberg presenta excepciones en su aplicación. Se supone que si tenemos dos partículas que se dispersan luego de una colisión y viajan en direcciones opuestas, podremos hacer mediciones en una de ellas, y así indirectamente podremos tener información de la otra sin realizar sobre ella ninguna medición. Se supone que existe la propiedad de la localidad, en el sentido de que algo que ocurre en un lugar no debería afectar a cualquier cosa que suceda en un lugar lejano, a no ser que se envíe una señal de un lugar a otro, como máximo a la velocidad de la luz, que pueda producir el cambio de este último. La otra posibilidad, la no localidad, implica que ambas partículas siguen vinculadas, entrelazadas, con una información que se transmitiría posiblemente a velocidades mayores que la de la luz. El artículo de PR fue un importante incentivo para la investigación del entrelazamiento. Respecto a este fenómeno, Erwin Schrödinger escribe dos sistemas de los que conocemos sus estados por su respectiva representación entre la interacción física temporal debido a fuerzas conocidas entre ellos y tras de un sistema de influencia mutua que se separan otra vez. Entonces ya no pueden describirse como antes, esto es dotando a cada uno de ellos de una representación propia. Yo no llamaría esto sino el rasgo característico de la mecánica cuántica. Las partículas entrelazadas surgirían de algunas posibles maneras, tales como electrón que descienden dos sistemas que desciende dos niveles energéticos dentro del átomo, generando dos fotones entrelazados. Colisiones electrón-positrón que generan dos fotones entrelazados. En cuanto a las mediciones posibles de dos partículas entrelazadas, cantidad de movimiento y posición de ambas, EPR, espines de ambas, David Bohm. El teorema de von Neumann no permite establecer verificación experimental alguna, mientras que John S. Bell, cuando establece
las desigualdades de Bell vislumbra la posibilidad de verificación experimental. Este nuevo teorema permitiría aclarar las cosas, ya sea en favor de Einstein o en favor de Bohr, y la de no localidad. La no localidad implica la existencia de entrelazamiento de partículas y vendría a ser un vínculo que se prolonga en el tiempo, aun cuando dos o tres partículas se encuentran en distintas posiciones del espacio. Varios físicos tratan de verificar las desigualdades de Bell, siendo Alain Bas Aspect quien tiene mayor éxito, resultando una confirmación de la existencia del entrelazamiento y la postura de Niels Bohr. Cuantificación. Al considerarse el entrelazamiento cuántico como un recurso que puede ser consumido para llevar a cabo ciertas tareas, surgió la idea de definir una magnitud para cuantificarlo. Esto no es una tarea trivial y el resultado aún está por definir, no está bien definido. Sin embargo, algunos puntos sí han sido bien establecidos. Se ha determinado que existen estados que están máximamente entrelazados. Por ejemplo, un estado de 2 qubits en un estado de Bell, como esto que ven aquí, tiene un entrelazamiento máximo posible para un sistema de 2 qubits. En el otro extremo, los estados separables no están entrelazados en absoluto. Otra condición fundamental es que no es posible incrementar el entrelazamiento únicamente mediante operaciones locales y comunicación de información clásica. En otras palabras, para aumentar el entrelazamiento entre 2 qubits, hay que acercarlos y dejar que interactúen directamente. Partiendo de estas condiciones, se han establecido una serie de posibles definiciones y de funciones para cuantificar el entrelazamiento, entre ellas la entropía. Notas. El entrelazamiento de partículas es un fenómeno esencial para desarrollar futuros ordenadores cuánticos que sean mucho más veloces que los actuales, como los que estudian y proyectan en el Instituto de Física Experimental de la Universidad de Innsbruck. Entrelazamiento qubits, entrelazando bits cuánticos individuales. Un ordenador cuántico podría resolver problemas mucho más velozmente que uno de memoria digital magnética binaria. Sin embargo, afirma Thomas Mons, resulta muy difícil comprender el entrelazamiento cuando se trata de más de 2 partículas. En abril de 2011, Mons, con sus colegas del equipo dirigido por Rainer Blatt, estaba realizando un experimento con varias partículas entrelazadas, lo que aporta una perspectiva de este fenómeno. A partir del año 2005, el equipo dirigido por Rainer Blatt ha estado superando su propio récord de entrelazamiento de bits cuánticos. En abril de 2011 ha superado el límite de 8 bits cuánticos, casi duplicándolo. Hasta la fecha no se ha podido lograr el entrelazamiento de 8 partículas, lo que significa que un byte cuántico desde la fecha citada casi ha duplicado ese límite. Para esto confinaron 14 átomos de calcio dirigiéndolos con haces de láser en una trampa de iones. De este modo, los estados internos de cada átomo constituyen qubits, y por este método en abril de 2011 ha producido un registro cuántico de 14 qubits, lo cual bien podría ser la base del próximo ordenador cuántico. Por otra parte, estos investigadores han descubierto que cuando hay varias partículas entrelazadas, la sensibilidad del sistema aumenta de modo significativo. Tal proceso raramente se había observado en procesos cuánticos y resulta importante no solo para construir ordenadores cuánticos, sino también para hacer relojes atómicos de extrema precisión y para realizar simulaciones cuánticas. Así que, experts, sigan estudiando la computación cuántica, que eso es lo que viene. De aquí a 15 años, 10, 15 años, máximo 20 años, ya tendremos ya corriendo computadoras cuánticas. Así que, experts, den like, comenten, suscríbanse y compartan. Y dile que den la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Nos vemos, experts.